Hola, bienvenidos a Jabruta Kabbalah. Yo soy Merav Gotank y quiero presentarles este breve que lo dedico principalmente a las mujeres. Me van a disculpar mis amigos que también siguen el canal y por supuesto que también los invitamos a que escuchen, pero es que es un llamado principalmente para la fuerza femenina. Estamos pronto festejando la fiesta de Purim. eh, que es un día de alegría, de celebración del fin de la corrección, a la cual ya le dediqué un video y les invito a buscarlo en el canal, Jabruta Kabbalah. Pero un día antes de Purim hay un día de ayuno. Y en la tradición judía no existe un estado en el que a una fiesta le preceda un día de ayuno, lo cual generalmente representa un estado de tormento, de sufrimiento. En este año, Purim cae el día domingo. Entonces, por esa razón, que el día anterior es sábado, Shabbat, no se puede practicar este ayuno que se acostumbra a hacer un día antes. Y por eso se celebrará el próximo jueves. El ayuno en hebreo se dice tzom, como es el caso del tzom o ayuno de Yom Kippur, como porque eh, que se realiza como un modo de arrepentimiento, de regreso a las raíces, arrepentimiento por todo lo que uno no ha cumplido, el amor al prójimo durante el último año, o el 9 del mes de Av, que se hace un ayuno como duelo por la destrucción de los templos de Jerusalén. La palabra tzom proviene del término tzimtzum, que quiere decir restricción, es un acto elevado a nivel espiritual, más allá del acto de no comer y no beber. Y, y no viene a representar un sufrimiento por el hecho de sufrir. El ayuno antes de Purim no es tzom, sino ta'anit, que es un acto de autorrestricción, pero como medida de pena. Es un modo de demostrar la pena por un estado que se está viviendo. Y ese estado lo podemos ver en el proceso que pasa el pueblo hebreo, que está detallado totalmente en el libro de Esther, en el Tanaj, que termina con la fiesta de Purim. Y en este caso estamos hablando de cuando el pueblo hebreo estaba exiliado por razón de que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, los había exiliado al destruir el primer templo de Jerusalén. Y pasaron ya varias generaciones y Babilonia se convirtió en el imperio persa y los judíos allí prosperaron, como ocurre siempre en las diferentes diásporas, los diferentes exilios, pero estaban dispersos en todas las comarcas del reino de Persia. Y estamos hablando de 127 comarcas. Pero así como estaban dispersos físicamente, también estaban totalmente separados entre sí. Como les decía, el pueblo hebreo seguía manteniendo sus costumbres, pero cada uno en su lugar, cada uno por su parte. No había una interacción, no había sensación de pueblo. Y cuando esto ocurre, no es algo bueno para el pueblo judío y generalmente esto termina en algún desastre. Ahora, había un personaje que era muy soberbio, el asistente personal del rey. Estamos hablando del rey que en el libro de Esther se le llama en español Asuero, en el libro en hebreo es Ahashverosh. Y tiene su asistente, Amán, que estaba puesto muy elevado por orden del rey mismo, y entonces dentro de los honores que le atribuyó, la gente cuando lo veía tenía que inclinarse ante él, así como ante el rey mismo. Y resulta que hay un personaje que se llama Mordejai, Mardoqueo, en la versión en español, un justo
hebreo, un hombre de mucha bondad, muy simple. Y él estaba siempre a las puertas de la ciudad de Shushan. Y resulta que en una de las oportunidades que se cruzó con este Amán, no se inclinó ante él, porque para los judíos ya entonces estaba prohibido inclinarse ante una persona, por más honrada y honorable que fuese, ya que solamente ante Dios uno se inclina, se subyuga. Y esto, por supuesto, le molestó mucho a este Amán, que empezó a buscarlo a este Mardoqueo, empezó a ver quién es y por qué, etcétera. Y debido a esto, desarrolla un odio hacia él y hacia todo lo que es el pueblo judío. Empieza a notar de que hay un pueblo, de que están dispersos en todas las comarcas, y que son prósperos. Entonces este Amán decide ir al rey Asuero y le dice: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y ellos no observan las leyes del rey, y al rey no le beneficia dejarlos vivir. De ese modo despierta un interés de parte del rey a ver de quién se trata, y los presenta como negativos, como que pueden arrebatarle sus riquezas o actuar en su contra. Entonces es que el rey se convence de que eh, hay que destruirlos. Les da carta libre a este Amán de hacer lo que le parezca. Pero tenemos otro personaje en esta historia. Mordejai, este judío que produjo el odio de Amán contra el pueblo entero, tenía una sobrina que quedó a su custodia después que sus padres murieron. Y se ve que por decretos relacionados con la época, las chicas que quedaban solas o por diferentes razones llevaban a esas chicas al harén del rey. Y él, Mordejai, está escrito en el libro mismo de Esther, constantemente merodeaba por la zona del harén para tener noticias de su sobrina. Él estaba preocupado, quería saber qué está bien, qué está pasando con ella. Y el rey se separa de la reina Vashti, y busca casarse con otra. Y de todas las mujeres en el harén, elige a esta chica, Esther, que es la sobrina de Mordejai. Entonces, cuando sucede todo este asunto con Amán, ella ya está casada con el rey, o sea, ella es la reina. Y cuando ella se entera del complot de destruir a los judíos, empieza a activar todo tipo de influencias. Ella no iba a permitir que esto ocurriera. Entonces, de hecho, se puede decir que ella es la protagonista principal de esta historia, y no en vano el libro lleva su nombre, el libro de Esther, el ayuno de Esther, la reina Esther. Entonces Esther se contacta con su tío Mordejai, que era un hombre justo, un hombre que estaba en contacto con su gente, y con urgencia le encomienda una misión y le dice: ve y congrega a todos los judíos de Shushan y ayunen por mí, no coman ni beban 3 días, ni de noche ni de día, y así podré yo entrar a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Este asunto del ayuno parte del punto de que si tenemos que pasar de un estado negativo a un estado mejor, tenemos que sentir la necesidad de hacerlo. Es como cuando tenemos hambre o apetito. Podemos llamarlo así. No vamos a querer salir del punto de la zona de confort en la que nos encontramos si no ocurre algo que nos incentive a hacerlo. Entonces, eso es el hecho del estado de ayuno en lo espiritual, que no es para castigarse,
Y en este caso tenemos claro que no se trata de eso, sino que cuando uno necesita ascender a un nivel más elevado, avanzar, y así es desde la creación hasta el final de los días, que todo está ya dispuesto de antemano, pero no lo tenemos claro, no sabemos cómo tenemos que avanzar. Y esto es posible solamente a través de fuerzas que nos empujan de atrás, lo que la Kabbalah denomina Yesurim, sufrimientos. Sabemos que cuando pasamos angustias, problemas, peligros, entonces sentimos la necesidad de no quedarnos en el sitio donde estamos. Digamos una persona que está enferma, que está acostada en su cama, convaleciente, pero de repente se prende fuego a su casa. Obviamente que va a encontrar sus fuerzas y va a salir corriendo para salvarse. Eso es lo que estamos hablando aquí. Cuando estamos en estado de peligro, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para salvarnos. Entonces, no es solamente para salvarnos, sino en el salir de un estado para pasar a un estado mejor. Y por eso es que nos ocurren todo tipo de situaciones que nos empujan, nos obligan a salir del punto de donde estamos. Los invito ahora mismo a parar este video, concentrarse apenas un momento para recordar quizás algún evento en sus vidas que les sirvió de empujón, de trampolín, que les hizo salir del estado en el que ya estaban mucho tiempo, sabiendo que no deberían estar allí, pero no encontraban el modo de iniciar un cambio. O se conformaban, o se convencían que no era necesario hacer ningún cambio, que está bien así. Y entonces ocurre algo inesperado, generalmente dramático, incluso traumático, que les hizo dar un vuelco. Y luego de pasar por ese estado incómodo, se encontraron en una nueva realidad, una nueva percepción, en nuevos emprendimientos. Estén seguros que fue por esto, porque la evolución es parte inseparable de nuestra vivencia. Volviendo a Esther, el pueblo de Israel se encuentra una vez más en peligro de ser eliminado. Entonces, por un lado, los eventos lo empujan de atrás, los apremia con el peligro de ser exterminados. Pareciera como que estamos acostumbrados a eso, pero entonces Mordejai, el tío de Esther, decide despertar al pueblo. Ahora, Esther supuestamente es su sobrina, pero en el código espiritual, una reina, Malhut, una reina oculta. Y él la activa para que actúe según su naturaleza, la naturaleza de una reina, diciéndole que para eso llegó al reino. Entonces, tuvo que convertirse en reina y ahora tiene que despertar al rey y a los judíos. Despertarlos de su desconexión entre ellos y de ellos con la luz superior. Ahora, como decimos siempre, la unión hace la fuerza. Todos creemos en esto, pero es casi imposible ponerlo en la práctica porque no logramos estar en una unión. ¿Cómo llegamos a unirnos para que se convierta en una fuerza? Cuando cada uno es individualista, cada uno tiene sus propios intereses, aunque estamos a veces en grupos, nos ocupamos de cosas que no son relacionadas con la unión. Sabemos que en cada generación Dios ha implantado justos y si llegamos a una medida de unión, estos justos entonces pueden actuar y guiarnos. Ellos actúan como el mismo Mordejai. Pero cuando no estamos en unión, entonces ocurre lo que nos dice en el libro de Esther. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos que son diferentes y no guardan las leyes y al rey no le conviene dejarlos vivos. Pero cuando el pueblo se une, no se aplica el asunto de la división. Podemos verlo como cuando los animales predadores atacan una manada para hacerse de una presa. Ellos los hacen desbandarse, entonces es más fácil cazar al más débil o al que está más alejado. Pero mientras la manada está junta y unida, prácticamente nunca logran cazar una presa. La pregunta es si este ayuno les ayudó a unirse, pero
Como dije antes, no es un tema de restringirse en el asunto de la comida y la bebida, a pesar de que también lo hace, ¿verdad? Es más bien un acto de unificación, de congregación, y por eso le dice congrega a todos los judíos de Shushan y ayunen sobre mí, por mí. Es una unificación que contiene una intención común. Esa es la unión. Eso permite formar una vasija donde puede aplicarse la luz. Como dije antes, los judíos estaban dispersos en 127 comarcas diferentes del imperio. Esther le dice a su tío que los congregue. Entonces, el acto del ayuno es, de hecho, la preparación para la unión. Es formar esa carencia del cambio. Durante ese ayuno, lo que importa es que se congregan con el propósito de salvarse de la división que existe entre ellos. Es como que antes no tenían una razón para hacerlo, para unirse. También previo a la entrega de la Torá en el monte de Sinai, también se les dio la orden de prepararse durante 3 días de purificación. Es un acto de preparación cuando uno está a la espera de que ocurra un cambio. Está de más decir que esto de los 3 días tiene también un significado, pero este no es el tema ahora. Simplemente para recordarles que los números que leemos en las narraciones bíblicas también tienen significados espirituales. Ahora recordemos que la palabra judío, Yehudí, proviene del verbo unirse, Yehudí, de Ihud, elevarse por encima del ego propio, actuar bajo el precepto de no hacer a tu prójimo aquello que no quieres que te hagan a ti. Esa es una conexión con el prójimo y sin eso no hay corrección. Después que todo esto termina, una generación más adelante, el que pasa a ser el rey del imperio es Coré, el rey Coré, que resulta ser el hijo de Esther y Asuero. Entonces, sea como sea, aunque no era practicante, era parte del pueblo hebreo. Entonces, él permite a los judíos regresar a su tierra de origen porque fueron exiliados en su momento. Entonces, no olvidemos, la tierra de Israel aún estaba bajo el dominio del imperio. Los judíos lo veían a Coré como un Mesías. De hecho, al ser hijo de judía también lo era él, y permitiendo el regreso a la tierra de Israel y enviando con ellos dinero y materiales de construcción, fue que levantaron el segundo templo en Jerusalén. De todos modos, recordemos que la Kabbalah habla de fuerzas que actúan en la realidad. Entonces, ¿qué fuerza representan aquí estos personajes? Como ya dijimos, Esther es Malhut, pero es Malhut de Atzilut, es el ocultamiento. El libro de Esther en hebreo se llama Megilat Esther. Megilá, que significa arroyo o pergamino, viene del verbo revelación, megalé, y Esther de la palabra astará, que es ocultamiento. Entonces, en realidad lo que dice este nombre es la revelación del ocultamiento del Creador. Eso es lo que ocurre en esta historia, que cuando el pueblo judío logra la unión, forman la vasija que permite que allí se revele la presencia divina, el Creador. Ahora, ¿por qué Malhut? Porque Malhut es el deseo de recibir en su máxima potencia. Es femenino, es la fuerza femenina que está en el alma. Es la reina con su deseo de recibir con la intención correcta, que produce que todo se movilice. Ahashverosh, el rey Asuero, representa el Zerampin, o sea, la forma inversa, posterior del Creador. Hoy en día, cuando el pueblo judío se encuentra nuevamente en un episodio de dispersión, división, desunión, dispersos en 127 comarcas, hoy en día es más, para decirlo como comparación, comprende que si no vuelve a unirse puede acabar otra vez muy mal. El mundo se le va a echar encima. Y hoy, de hecho, el mundo está dividido en dos, Occidente y Oriente, y ya sabemos que el Oriente, que es en su mayoría musulmán, quiere hoy en día exterminar al pueblo judío, no solamente por razones territoriales, pero también en el Occidente hay
muchísimo antisemitismo y cada vez va creciendo, vestido hoy en día en anti-israelismo, porque fíjense que los judíos que no viven en Israel no tendrían que sufrir por este ataque y sin embargo se les repudia, se les ataca en las calles en diferentes países del mundo, aunque quizás no están de acuerdo con Israel siquiera, porque en realidad se trata del odio hacia el judío, que es diferente, querramos o no. Esto puede producir que al no cumplir la parte del pacto con Dios, que fue hecho por los patriarcas, Dios le termine de retirar su gracia, como ocurrió ya en otros lamentables periodos históricos de este pueblo. Y podemos terminar otra vez siendo exiliados. No tenemos que pensar que no puede ocurrir, porque después de todo, las naciones del mundo pueden confabularse y decidir de que Israel no es digno de existir y entregar todos estos territorios en forma a la fuerza quizás al mundo árabe. Y de todos modos pueden tratar otra vez de acabar con el pueblo hebreo por medio de guerras y atentados. No en vano, muchos dicen que el mundo está hoy en una gran confusión, como fue la historia de la Torre de Babilonia, que nadie se entiende con nadie. Este tipo de crisis llevan al mundo a recapacitar, a entender que hay aquí un estado sin salida y como siempre le van a echar la culpa a los judíos por la crisis mundial, por diferentes asuntos que siempre terminan echándole la culpa al pueblo judío. Y aquí también lo vemos en la historia de Esther, como lo hizo el consejero del rey. Así que tanto Amán como Asuero sirven al Creador para sacar al pueblo judío de su letargo. Hablamos de la fuerza de Malhut, una fuerza femenina que trabaja frente a dos fuerzas masculinas, que son en este caso Mordejai y Ahashverosh, el rey Asuero. El Zohar, en la Parashá Beshalach, dice: todo mi hogar estará en las manos de ella. El rey sacó una proclama. A partir de ahora todas las palabras del rey serán entregadas en manos de la matronita. Y depositó el rey en sus manos todas sus armas, todos los medios de guerra, todas las piedras preciosas del rey, todos los tesoros del rey. A partir de ahora todo el que pida hablar conmigo no podrá hablar conmigo hasta que lo anuncie a la matronita. A partir de ahora mis guerras serán entregadas a tus manos, mis armas y mis hombres de guerra estarán en tus manos. A partir de ahora tú serás mi guardiana, como está escrito, guardián de Israel, Zerampin, llamado Israel. Aquí vemos que Malhut recibe la forma de Israel a través de las almas que están dispersas y lograron conectarse. Entonces ella ya no actúa en ocultamiento, sino en forma expuesta, como la reina Esther. Hace unos días también se festejó el Día Internacional de la Mujer y vemos cada vez más qué función importante cumple la mujer en la humanidad hoy más que nunca. Por eso dije que dedicaba este audio, este video a las mujeres, porque si las mujeres se conectaran, y no importa si son judías, si eso no tiene importancia, porque todo esto, la Kabbalah nos habla de fuerzas. Y recordemos que otra vez que es ser judío, no necesariamente quien nace judío actúa como judío en la esencia del significado espiritual de lo que es ser un judío, que es trabajar en la unión, en el amor al prójimo. Sabemos que la Kabbalah se refiere a Israel y a Sharel, a toda persona que tiene su tendencia a conocer las fuerzas divinas. Entonces, si las mujeres en el mundo usaran esa unión entre sí para el bienestar del mundo, no para ellas, esa es la naturaleza de la mujer, de hecho, todo cambiaría. El Zohar nos dice que la mujer en el hogar tiene todo en sus manos porque es justo a través de ella que se prepara el Kli de Malhut, la revelación del Creador. No olvidemos que la corrección final del Kli depende de la mujer. Los invito a reflexionar en esto y unirse a un ayuno antes del final de la corrección.
no necesariamente físico, más bien mental, en intención, en petición para que al fin se acabe la división entre nosotros. Les agradezco mucho y ojalá que lleguemos realmente a Purim,